Revelado. 13. Estrategias inspiradoras para transformar tu vida y enfrentar personas tóxicas. El calor del verano apretaba con fuerza en el pequeño consultorio de Valeria, y mientras atendía a sus pacientes, una calma artificial envolvía la habitación. Con su sonrisa cálida y su voz suave, cada consulta parecía un respiro de alivio para quienes la visitaban. Pero tras cada risa y cada diagnóstico exitoso, una sombra oscura acechaba en su mente: las expectativas de su madre, aquella mujer fuerte y tradicional, en quien Valeria había encontrado un modelo a seguir en muchos aspectos. Se convirtió en su mayor crítica desde que decidió convertirse en médico. No es lo que necesitamos, Valeria. Una abogada traería prestigio a nuestra familia. Resonaban las palabras en su interior, como un eco implacable. La presión se intensificaba, especialmente cuando recordaba la mirada desilusionada de su madre al mencionar su último reconocimiento en la comunidad por su labor humanitaria. Valeria había salvado a un paciente en una consulta difícil, pero en vez de celebración solo encontró la amarga satisfacción de darse cuenta de que la verdadera victoria nunca llegaría en forma de aplausos familiares. Se sentía atrapada entre el deber de cumplir un sueño ajeno y su pasión por ayudar a los demás. ¿Por qué la medicina nunca era suficiente para su madre? Su mente acelerada giraba entre la duda y el deseo de ser fiel a sí misma. Los días seguían un patrón monótono, entre consultas y la apremiante idea de que los valores familiares debían prevalecer. Valeria a menudo se atrapaba en pensamientos fragmentados. Por un lado, su amor por la medicina la hacía sentirse realizada. Por otro, el peso del sacrificio parecía cada vez más pesado. La respiración se tornaba irregular cada vez que recordaba las críticas de su madre. ¿Es este el legado que quiero dejar?, se preguntaba mientras revisaba los expedientes de sus pacientes, deseando que la respuesta fuera clara. Pero lo que brotaba era una lucha interna feroz y dolorosa. Un día su mentor, un médico respetado que también había vivido las fricciones familiares, se acercó. En su voz resonaba la comprensión y la experiencia. Compartió su propia historia de sacrificio y desdén, mostrándole que la aceptación familiar se lograba al entender que su valía no dependía de la aprobación ajena. «Tu dedicación es lo que cuenta, Valeria», le dijo, y esas palabras se quedaron grabadas en su mente, como un mantra, un destello de esperanza en medio de la tormenta emocional. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sin embargo, su decisión de ser médico y buscar su propio camino no estuvo exenta de consecuencias. Al enterarse de su reconocimiento, su madre estalló en críticas hirientes, sumergiendo a Valeria en un mar de dolor y resentimiento. Afloraron secretos familiares que reconfiguraron su percepción y la dejaron tambaleándose en una encrucijada emocional. La rabia se transformó en una angustia profunda cuando decidió confrontar a su madre, no con gritos, sino desde el amor, buscando la conexión que había estado erosionada por años. En medio de la discusión, Valeria sintió que la presión interna culminaba en una tormenta, y la angustia invadía su pecho. Ahora, el futuro era incierto. Había una posibilidad cercana de un evento que cambiaría su vida personal y profesional para siempre. Un desenlace que podía definir si su camino sería a la reconciliación o a la ruptura total. Valeria respiraba con dificultad. El momento se acercaba y debía enfrentarse a una pregunta crucial que podría cambiarlo todo. ¿Valía la pena arriesgar su sueño por la aceptación familiar, o encontraría un balance que le permitiría ser ella misma? La tensión aumentaba, y su vida pendía de un hilo, justo en ese instante en que era absolutamente consciente de lo que estaba en juego.
preparándose para dar ese paso decisivo que podría transformar su existencia para siempre. Valeria sintió el peso del silencio en el aire, mientras se preparaba para la conversación que podría definir su vida. Su corazón latía con fuerza. Su mente agitada sopesaba las palabras que había ensayado en el espejo tantas veces. Había llegado el momento de retar las expectativas que la habían mantenido cautiva durante años. Se había estado preguntando si realmente la aprobación materna era crucial para su felicidad. Pero, ¿y si la verdadera aceptación provenía de dentro de ella misma? Al llegar a la casa familiar, un frío envolvente la recibió. La calidez de su consultorio parecía un mundo lejano, una burbuja que había estallado sobre la dura realidad familiar. Sus pasos resonaban en el pasillo vacío, cada uno de ellos un recordatorio de la distancia emocional que se había acumulado con el tiempo. Cuando vio a su madre en la sala, la imagen de la mujer fuerte y resuelta le golpeó el pecho con nostalgia y miedo. Valeria, empezó su madre, inclinando la cabeza con desaprobación anticipada. La mirada firme, pero llena de amor complicado, la instó a comenzar. Valeria respiró hondo, enfocándose en su propio impulso interno, y no en los ecos del pasado que habitualmente la abrumaban. «Quiero hablar sobre mi futuro, mamá», dijo finalmente, y en sus propias palabras encontró un hilo de valentía. Al igual que en sus consultas, donde calmaba a sus pacientes, ahora iba a tener que tranquilizarse a sí misma y abordar la tormenta que se avecinaba. Su madre la escuchó con atención, aunque el ceño fruncido dejaba entrever la resistencia que sentía. Valeria expuso sus logros, sus miedos y la carga de las expectativas no cumplidas. Habló de su pasión por la medicina, del impacto que tenía su trabajo en la vida de las personas, y cómo eso le traía un sentido de propósito que nunca había sentido en las expectativas marcadas por otros. Las palabras fluyeron como la corriente serena de un río que encontraba su camino a pesar de los obstáculos. Su madre podía estar a la defensiva, pero Valeria sentía que cada frase construía un puente hacia la comprensión. Aunque en el fondo sabía que la aceptación no llegaría de inmediato, había un fuego interno que no podía apagar. Al terminar su discurso, un silencio pesado se instaló entre ambas. La mirada de su madre pasó por un espectro de emociones: incredulidad, tristeza y finalmente, un destello de reconocimiento. Valeria se sintió agotada pero, al mismo tiempo, liberada. Había arrojado el peso de las expectativas ajenas fuera de su pecho, o al menos comenzó a dejarlo ir. Su madre rompió el silencio. «No puedo entender tu elección, Valeria, pero ver cómo hablas de tu trabajo, sobre la forma en que ayudas a otros, me hace cuestionar lo que creía que era lo mejor para ti». La vulnerabilidad en su voz fue un giro inesperado. Valeria sintió que la tierra bajo sus pies comenzaba a cambiar. Quizás había una luz de entendimiento al final de esta oscura encrucijada. Sin embargo, en ese momento de apertura, una sombra de preocupación invadió su mente. ¿Era suficiente este nuevo comienzo? ¿O la batalla por su futuro aún estaba lejos de terminar? Esta incertidumbre la llevó a preguntarse si podría encontrar un camino que uniera su pasión con la aceptación familiar, sin el dolor del sacrificio absoluto. Consciente de que su vida parecía dividirse en dos caminos, un dilema moral se presentó: arriesgar a su madre por su propio camino, o seguir buscando un punto medio que pudiera satisfacer ambas partes. Al mirar a su madre, Valeria se dio cuenta de que esta no era solo su lucha, sino una lucha compartida, implicando crecimiento y cambio para ambas. El futuro era incierto, marcando un nuevo capítulo, uno que Valeria estaba dispuesta a enfrentar. Y en medio de la confusión, una pregunta palpable surgió en su mente. ¿Sería este el momento de descubrir su propia fuerza, o se perdería bajo la presión de las expectativas ajenas? La tensión en el aire era innegable. El verdadero desafío apenas comenzaba. Valeria se sentó en la misma silla donde tantas veces había compartido risas y lágrimas con su madre, pero esta vez, sus pensamientos eran distintos. La conversación había abierto una puerta, pero el temor se instalaba en la entrada.
Se preguntaba cómo tomaría su madre esta nueva etapa. No solo tenía claro que era su momento de brillar, sino que también comprendía que debía navegar por las aguas turbulentas de las expectativas familiares. A medida que los días pasaban, se sumergió en su trabajo con renovada pasión. Cada paciente era una historia, un nuevo desafío, y ella se dedicaba a escuchar, analizar y ayudar. Esta dedicación la absorbía. Sin embargo, había algo más que la inquietaba. La incertidumbre sobre su relación con su madre se mantenía como un eco persistente en su mente. La idea de tener una conversación de seguimiento la mantenía en alto alerta. Había encendido una chispa de conexión. Pero ¿cómo construir sobre eso? En sus momentos a solas, se preguntaba si su valentía en expresar su deseo de ser doctora había realmente cambiado algo en su madre. Valeria sabía que no podía dejar que la incertidumbre la paralizara. Tenía que ser proactiva. Un día, al regresar a casa, encontró a su madre en la cocina. 1000 pensamientos atravesaron su mente, pero tomó aire y entrelazó palabras. «Mamá, creo que deberíamos hablar otra vez. Me gustaría saber cómo te sientes sobre lo que discutimos». Su madre se giró, sorprendida por la invitación a profundizar en su conversación. Esta vez Valeria no buscaba confrontar, sino comprender y construir un espacio donde ambas pudieran ser honestas. Con el corazón aún palpitante, se sentó en la mesa mientras su madre dejó caer algunos utensilios, como si el estruendo fuera una metáfora de lo que todas dos llevaban dentro. «Me cuesta entender tu entusiasmo por la medicina. No es algo que yo imaginaba para ti», su madre expresó, su voz temblorosa, pero llena de una vulnerabilidad que Valeria no había anticipado. Pero Valeria no se quedaría atrapada en la defensiva. «Entiendo que es difícil, pero lo amo, y quiero demostrándote que puedo hacer una diferencia. Esta es mi oportunidad de ayudar, de encontrar un propósito, y no necesitaría que esto fuera un conflicto entre nosotras». El silencio que siguió fue denso, pero esta vez cargado de potencial. De repente, la mirada de su madre se suavizó. «Quizás he estado pensando solo en mí misma», admitió, y Valeria sintió que un pesado manto de resistencia empezaba a disolverse. «No quiero perderte por miedo a lo desconocido». En ese instante, Valeria se dio cuenta de que no solo ella estaba buscando su lugar en el mundo. Su madre también luchaba con su propia identidad en torno a su rol como madre y sus expectativas. La conversación se transformó en una exploración, donde ambas compartieron anhelos y miedos. Valeria compartió anécdotas de su trabajo, expresando cómo cada pequeño avance en la vida de sus pacientes la llenaba de una alegría que nunca había encontrado en cumplir con las expectativas ajenas. Su madre escuchaba, sus barreras aflojándose con cada historia. Sin embargo, a medida que la charla se adentraba en territorios más profundos y personales, Valeria sintió un nuevo desafío asomarse en el horizonte. ¿Qué pasaría si llegara el día en que de verdad quisiera irme lejos para seguir mi sueño, mamá? La pregunta quedó suspendida en el aire, acentuada por el peso de todo lo no dicho. Era un llamado a la acción en el presente, pero también una proyección hacia un futuro incierto que podría incluir la separación. Valeria se enfrentaba al dilema moral de buscar su libertad y potencial, sin sacrificar el vínculo más importante de su vida. La lucha interna por qué decisiones tomar se intensificaba. Esa incertidumbre se mezclaba con una sensación de empoderamiento nuevo, ya que podía ver el potencial para un cambio real y duradero en su madre, pero también la posibilidad de una decisión que podría dividirlas. El camino hacia la autodeterminación estaba cada vez más claro para Valeria, pero el costo personal de su elección iba a ser elevado. En su mente resonó una inquietante advertencia. ¿Cuánto estás dispuesta a arriesgar para seguir tu propia voz? Con este pensamiento, el futuro se hacía más complejo, y Valeria se sentía más decidida que nunca a descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar. La mañana del día siguiente llegó con un aire diferente, uno que impregnaba la habitación de nuevas posibilidades. Valeria se despertó sintiendo el peso del diálogo con su madre aún fresco en su mente.
La conexión que habían cultivado le daba la confianza necesaria para enfrentar sus propios miedos. Sentía que había estado caminando sobre un terreno inestable, pero ahora vislumbraba la oportunidad de construir un camino firme, un sendero que había anhelado durante tanto tiempo. En su trayecto hacia el hospital, Valeria revisaba mentalmente los pacientes que vería aquel día. Se preguntaba cómo podía aproximarse a cada uno de ellos desde un nuevo ángulo, no solo como doctora en formación, sino como alguien que también estaba trabajando en su propia evolución personal. A cada paso que daba, cuestionaba sus métodos y buscaba maneras de involucrarse, más allá de lo estrictamente médico. Al llegar a su estación de trabajo se encontró con Elena, una paciente que había estado lidiando con una enfermedad crónica. Valeria se sentó a su lado y decidió abrir la conversación desde un lugar más humano. Elena, ¿cómo te ha estado yendo realmente? Más allá de las medicinas y las citas, estoy aquí para escucharte. Las palabras fluyeron de Valeria como un torrente. Elena, a quien Valeria había tratado de manera clínica, ahora parecía más vulnerable y abierta. Su relato fue más allá de los síntomas. Describió su lucha interna, sus temores y sus sueños aplazados. Al escuchar atentamente las palabras de Elena, Valeria sintió que su propia experiencia comenzaba a entrelazarse con la de ella. «Gracias por escucharme», dijo Elena, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y alivio. A veces las personas solo ven la enfermedad y no el corazón que hay detrás. Valeria sintió un escalofrío. Esas palabras resonaban profundamente, recordándole que su propia lucha interna era también un viaje del corazón. Era una llamada a no solo hacer cosas por los demás, sino a conectar a un nivel más íntimo. Cuando se despidió de Elena ese día, Valeria miró hacia el futuro de forma diferente. Comprendió que, así como estaba comenzando a contar su propia historia, también debía hacer ese esfuerzo con los demás. La medicina no solo se trataba de diagnósticos y tratamientos. Simbolizaba un viaje compartido, donde cada elección que hacía tendría un impacto profundo, tanto en su vida como en la de aquellos que la rodeaban. Sin embargo, esa epifanía no disiparía la tormenta que se avecinaba. Esa tarde, al regresar a casa, recibió un mensaje inesperado de su madre. «¿Nos reunimos mañana para cenar? Hay algo importante de lo que deberíamos hablar». La ansiedad volvió a hacer nido en su pecho. ¿Acaso su madre había llegado a un punto de reflexión, o era simplemente otra conversación que la llevaría de vuelta a un laberinto de malentendidos? Valeria respiró hondo, sintiendo el peso de la presión en sus músculos. Era el momento de decidir. ¿Se protegería y se encerraría en su cáscara, o daría un paso hacia adelante, mostrando todas sus cartas en la mesa? Su propio crecimiento y la relación con su madre estaban atados, y ahora estaba lista para enfrentar la verdad, cualquiera que fuera. La confrontación que se acercaba era inevitable, y Valeria sabía que no podía evitarla. La pregunta que resonaba en su mente la retaba. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar para abrir el diálogo que puede cambiarlo todo? Con esta inquietud, se preparó para la cena, consciente de que sus palabras tendrían el poder de remodelar no solo su futuro, sino también la relación con su madre. El desenlace de esa conversación prometía una revelación que podría transformar su vida. Valeria pasó el resto de la jornada en el hospital con la mente dividida. Mientras atendía a otros pacientes, su mente regresaba incesantemente a la cena que tendría con su madre. Era como si una tensión latente se instalara en su estómago, recordándole que había más en juego que un simple intercambio de palabras. Las decisiones eran lo que más la preocupaba. ¿Qué poner sobre la mesa y cómo actuar una vez que la conversación tomara su rumbo? Por un lado, el miedo a perder la conexión que había logrado con su madre era poderoso. Había pasado años lidiando con una dinámica complicada que la había dejado sintiéndose a menudo inútil. Por otro lado, el deseo de ser auténtica y expresar sus propias emociones comenzaba a superar esos temores. Aquella lucha interna la llevó a reflexionar sobre cómo su propio crecimiento personal influiría en cómo pudiese interactuar con los demás. A medida que se acercaba la cena,
Valeria optó por prepararse. Se paró frente al espejo y, en un intento por calmarse, respiró profundamente. Hoy no solo soy doctora, sino también una mujer dispuesta a ser vulnerable, se dijo a sí misma. Se cuestionó. ¿Qué es lo que realmente quiero lograr en esta conversación? Su mente comenzó a delinear una serie de frases que podría decir, tratando de anticipar las reacciones de su madre. En la mesa del restaurante el ambiente era tenso pero acogedor. Valeria se sentó con el corazón latiendo con fuerza y comenzó la conversación tocando temas ligeros, pero a medida que avanzaban las charlas, la atmósfera se cargó de una expectativa silenciosa. Logró pronunciar aquello que la abrumaba desde hacía tanto tiempo. Mamá, quiero hablar de nosotros, de lo que hemos vivido, y de cómo podemos ser más abiertas la una con la otra. La mirada de su madre se tornó seria, y Valeria en ese instante sintió el impulso de retirarse. Pero, ante la nueva resolución que había cultivado, mantuvo la calma. He estado sintiendo que hay cosas que nos alejaron, cosas que nunca hemos discutido. Debemos ser sinceras. Ese instante de vulnerabilidad fue liberador. Y aunque su madre se mostró reticente al principio, finalmente comenzaron a explorar las raíces de su relación. Valeria descubrió que su madre también había cargado con inseguridades, que había ido acumulando silenciosamente. Las conversaciones se tornaron un poco más intensas, pero cada revelación parecía encajar de una manera enriquecedora. A medida que compartían, Valeria tuvo la sensación de que la conversación les brindaba un nuevo camino. Era evidente que ambas carecían de herramientas para comunicarse adecuadamente, y ajustar sus expectativas era fundamental. Cada descubrimiento se sentía como una chispa, que podía encender una conexión más genuina. Al volver a casa, Valeria se sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Había dado un paso crucial en su camino hacia la autenticidad. A pesar del viaje emocional agotador, se daba cuenta de que había logrado abrir un canal de comunicación que había estado en desuso durante demasiado tiempo. Sin embargo, sabía que eso era solo el principio. Aunque la conversación había revelado muchas verdades ocultas, la pregunta seguía resonando en su mente. ¿Qué pasos debo tomar ahora para fortalecer esta nueva conexión? La incertidumbre acerca de cómo manejar la relación con su madre se convirtió en el nuevo desafío que enfrentar. Una vez más, su recorrido personal se cruzaba con su vida profesional, al comprender que ese mismo enfoque de autenticidad podía aplicarse también a sus pacientes. Una luz brillaba en su camino, pero a Valeria le inquietaba que otros secretos se estaban ocultando, aún por descubrir. La pregunta se volvía más urgente. ¿Qué otras verdades deberían ser desenterradas para que pudiera avanzar en su propio proceso de sanación? Al día siguiente, Valeria llegó al hospital con una renovada sensación de propósito. La charla con su madre había pasado a ser más que un momento de convergencia. Era el disparador de un anhelo por la autenticidad, un principio que deseaba integrar también en su práctica médica. La conexión emocional con su madre había cimentado en ella la valía de la comunicación abierta, y ahora se preguntaba cómo podría afectar eso a sus pacientes, muchos de los cuales enfrentaban luchas internas similares. Mientras examinaba los casos del día, Valeria se topó con Claudia, una paciente que acababa de ser diagnosticada con una enfermedad crónica. La mujer aparentaba estar sumida en una profunda tristeza. Valeria se sintió tentada a ofrecerle las respuestas rápidas y convencionales que había empleado antes. No obstante, el gusto de la sinceridad la instó a abordar la situación de forma diferente. Claudia, ¿cómo te sientes realmente acerca de lo que está sucediendo?, preguntó, con una cercanía que rara vez había mostrado. La pregunta logró penetrar la coraza de la paciente. Claudia miró hacia abajo, y tras unos segundos de silencio, comenzó a sollozar. Me siento perdida, como si todo fuera a acabarse. No sé cómo lidiar con esto. En lugar de ofrecer palabras de consuelo vacías, Valeria se sentó un instante al lado de ella, creando un espacio seguro para que la mujer expresara su verdadero dolor. Lo que siguió fue una conversación abierta sobre el miedo,
la tristeza y la incertidumbre. Valeria se dio cuenta de que esa vulnerabilidad genuina no solo ayudaba a su paciente a sentirse escuchada, sino que también le permitía a ella misma explorar sus propios miedos. A través de esta conexión, Valeria descubrió que la autenticidad podía ser una poderosa herramienta terapéutica. A medida que las semanas pasaron, esta nueva estrategia de ser emocionalmente honesta comenzó a generar cambios no solo en Valeria, sino también en sus pacientes. Cada encuentro se tornaba en una danza de vulnerabilidad compartida, donde las emociones iban y venían, y los miedos eran reconocidos sin juicio. Sin embargo, en medio de este camino de descubrimiento, Valeria comenzó a darse cuenta de que no todo el mundo estaba dispuesto a esta forma de comunicación. Un día, trató de implementar su enfoque con Ángel, un paciente que había sido especialmente reacio a compartir su historia personal. La conversación tomó un giro inesperado cuando él, visiblemente frustrado, le gritó: «No quiero hablar de mis sentimientos, solo quiero que me reparen». Valeria se quedó quieta. La confrontación directa la sacudió, y una sombra de duda se cernió sobre ella. Se cuestionó si estaba tomando el enfoque correcto, si ser más abierta estaba provocando más resistencia en otros que no estaban listos para la vulnerabilidad. La verdad de que no todos responderían positivamente la llevó a replantear sus estrategias. Los desafíos profesionales que enfrentaba empezaron a convertirse en un espejo de la relación con su madre. Al igual que con su madre, había momentos en que el discurso abierto podía resultar incómodo o incluso perjudicial. La pregunta de cómo equilibrar la autenticidad con la sensibilidad de los demás se hacía más pertinente. Valeria sabía que debía encontrar maneras de adaptar su enfoque a las necesidades específicas de cada persona, pero eso requería aún más autoconocimiento y flexibilidad. En una noche de insomnio, se sentó en la cocina reflexionando sobre su propósito y su desarrollo. La intersección entre ser auténtica, ser comprensiva y encontrar el balance se tornó un complejo rompecabezas. Sintió una urgencia más profunda que nunca por comprenderse a sí misma y a los que necesitarían de su trabajo profesional. Mientras tomaba un sorbo de café, su mente no podía evitar pensar que quizás había más que aprender de su propia madre sobre estas dinámicas. En su interior, un resplandor de ideas comenzaba a formar un nuevo camino. Valeria decidió que era hora de investigar no solo las experiencias de sus pacientes, sino también cada fragmento de su propia historia familiar. Así la pregunta que la había estado inquietando durante días se presentó, más que nunca como un imperativo. ¿Qué verdades inexploradas podrían despertar conexiones profundas, tanto en el ámbito personal como en el profesional? Esta interrogante resonaba en su mente, presagiando un viaje hacia el redescubrimiento, uno que podría llevarla a un descubrimiento mucho más significativo de lo que jamás había imaginado. En las siguientes semanas, Valeria se sumergió en un proceso introspectivo que la llevó a explorar sus raíces familiares. Cada cena con su madre se convertía en un taller informal de conversaciones sobre su infancia, las enseñanzas y dificultades que ambas habían enfrentado. Ahí, entre anécdotas familiares y silencios cargados de significado, Valeria comenzaba a desentrañar verdades ocultas. Había momentos en que su madre se mostraba reservada, como si las heridas del pasado aún resonaran en su presente. Con cada pregunta, Valeria buscaba la conexión, una búsqueda de autenticidad que se entrelazaba con su práctica médica. Un día, mientras conversaban sobre su abuela, la madre de Valeria reveló una profunda tristeza. Tu abuela nunca quiso hablar de su enfermedad, siempre lo tomó como una carga. Aprendí a ocultar mis emociones de ella, quizás de todas, dijo con la voz entrecortada. Valeria sintió un tirón en su pecho, como si esas palabras se reflejaran en su búsqueda de autenticidad en el hospital. Esa carga familiar comenzaba a explicar su propio miedo a la vulnerabilidad. Ese encuentro encendió una chispa en su mente. El legado de silencio podía trazarse directamente a la manera en que ella interactuaba con sus pacientes. Valeria se dio cuenta de que su enfoque de abrirse a los demás no se trataba solo de incomodidad propia, sino de un patrón que se extendía por generaciones.
Tenía que ser clara y consistente en su trayectoria. Ser genuina no significaba ser la misma para todos, sino adaptar su autenticidad a la manera en que cada persona decidiera recibirla. Mientras tanto, con cada paciente que atendía, comenzaba a experimentar una inquietante verdad. Claudia estaba haciendo un caso especial que resonaba en su mente. Después de varias sesiones juntas, la mujer se mostraba cada vez más dispuesta a abrirse, pero aún dejaba entrever un miedo latente al futuro. No estoy lista para perder lo que me queda, decía, apenas conteniéndose en su tristeza. Valeria cada vez más se preguntaba, ¿cómo podía permanecer presente sin ser una carga? Una noche, con una mezcla de incertidumbre y determinación, Valeria decidió que era hora de confrontar su propio miedo a la vulnerabilidad. Estaba aprendiendo que su crecimiento como profesional estaba intrínsecamente ligado a reconocer que sus propias emociones podían influir en su práctica. Decidió que debía establecer una nueva relación con sus pacientes, centrada en la aceptación mutua de la vulnerabilidad. Esto implicaba establecer límites emocionales y definir claramente lo que estaba dispuesta a compartir. La pregunta que ahora resonaba en su mente era, ¿dónde comenzaba su autenticidad y dónde comenzaba la de sus pacientes? Evitando caer en la tentación de ser un refugio que podría generar dependencia, Valeria concibió darle voz a su propia historia, sin dejar de escuchar las de sus pacientes. Un día, después de una intensa sesión con Ángel, sintió que había llegado a un punto crucial. En un momento de rencor y frustración, él le lanzó un desafío. ¿De qué sirve que hables si no tienes la valentía de compartir lo que te duele? Esa frase ecoó en su mente como un llamado a enfrentar sus propias sombras. Valeria, entendiendo que cada conflicto emocional que se presentaba ante ella era una invitación a crecer, se comprometió a ser más abierta sobre sus propios sentimientos y dudas, mientras exploraba una forma de hablar genuina sobre su vida personal, sin desbordar su espacio. Así, en el espejo de sus pacientes, comenzaba a entender que su autenticidad también residía en la capacidad de identificarse con su propia vulnerabilidad. A medida que los días avanzaban, una nueva pregunta emerge en su interior, cada vez más insistente. Si voy a abrir mi corazón, ¿estaré dispuesta a enfrentar la verdad de quién soy realmente? La idea de sumergirse en su propia esencia, de confrontar lo no dicho y lo no vivido, comenzaba a convertirse en una cuestión primordial. La noche caía, y Valeria no podía evitar sentir que había un nuevo nivel de profundidad al que debía llegar. Estaba lista para enfrentar lo que le había sido escondido, y esa puerta entreabierta, hacia lo desconocido, la impulsaba hacia un nuevo capítulo en su vida personal y profesional. La revelación latente comenzaba a señalar que el verdadero retorno a la autenticidad podía llevar consigo el peso del descubrimiento. Un viaje que cobraría un sentido único y abrumador. ¿Sería capaz de afrontar su verdad y compartirla? ¿O el miedo a lo que podría desnudar la llevaría nuevamente hacia el silencio? Con esa inquietante pregunta en su mente, se preparó para un camino que prometía no ser fácil, pero que, sin duda, sería esencial. Mientras el reloj marcaba la medianoche, Valeria se encontró sentada en su sala de estar, rodeada de notas y referencias que había recopilado sobre la autenticidad y la vulnerabilidad. La luz tenue de una lámpara proyectaba sombras que danzaban en las paredes, simbolizando los miedos y las verdades ocultas que aún no se atrevía a revelar. La pregunta que había surgido en su mente no era solo un eco, sino un grito. ¿Quién era realmente Valeria más allá de su rol como médica, hija y amiga? El primer paso en su nueva trayectoria personal fue dedicar un tiempo para escudriñar sus pensamientos. Comenzó a escribir en un diario, no solo sobre sus interacciones con los pacientes, sino sobre sus propios temores y deseos. Cada palabra que plasmaba le otorgaba claridad, desnudando las capas que había construido a lo largo del tiempo. La vulnerabilidad es un camino hacia la fortaleza, escribió una noche, entre líneas de dudas y anhelos. Pero ese reconocimiento no le otorgó la paz que esperaba. En cambio,
La confrontó con la incomodidad de asumir su autenticidad en un entorno que valoraba las apariencias. Al llegar al consultorio, la atmósfera parecía haberse transformado. Valeria se percató de cómo su propia energía influía en la de sus pacientes. Con cada encuentro, comenzó a compartir fragmentos de sus experiencias, con la intención de construir un puente emocional. Cuando su mirada se encontró con la de Claudia, Valeria notó un rayo de conexión, una chispa que sugería que la mujer estaba lista para una conversación más profunda. «Te entiendo», le dijo Valeria en una sesión, mientras Claudia detallaba su lucha interna. «Yo también siento miedo a perder algo importante. Sobreanalizo mis relaciones, y a menudo me siento atrapada entre lo que quiero decir y lo que creo que debo callar». Las palabras surgieron como una liberación, no solo para Claudia, sino también para Valeria, quien empezó a reconocer su propia fragilidad como parte de su esencia. La apertura tuvo un efecto positivo en su práctica. Más pacientes se sentían cómodos al compartir sus propias emociones, y las sesiones se volvían más profundas y significativas. Sin embargo, hay quienes respondían de manera diferente. Algunos se retiraban, incapaces de afrontar lo que había sido desvelado, generando en Valeria una nueva sensación de incomodidad. ¿Estaba también allí para ser su refugio emocional? Mientras revisaba su enfoque, llegó un nuevo paciente, un hombre llamado Ricardo que rápidamente se convirtió en un desafío. Tenía una historia de trauma que se manifestaba en un carácter cínico y desconfianza. En su primera sesión, le dijo con desdén: «No necesito que me cuentes tu vida, eso no me ayudará con mis problemas». Valeria sintió que un muro se erguía entre ellos, un muro que necesitaría derribar si quería llegar a la raíz de su sufrimiento. Confrontada por esta dificultad, Valeria reflexionó sobre sus estrategias. Comenzó a hacer preguntas que salieran del marco habitual, desafiando a Ricardo a pensar en su propia vulnerabilidad. «¿Qué podría suceder si te permitimos a ti mismo sentir?», le preguntó una vez, consciente de que necesitaba ser firme y empática al mismo tiempo. La línea entre paciente y terapeuta se desdibujaba, pero Valeria comprendía que se trataba de un acto de equilibrio. Los informes sobre sus sesiones se tornaron más variados, y Valeria se preguntó si había establecido límites saludables al ser tan abierta. A pesar de los avances, ese enfoque dinámico la llevó a cuestionar su propia capacidad para manejar las respuestas de sus pacientes. La vulnerabilidad que había comenzado a cultivar se convertía en un peligroso terreno. Al final de una larga semana, Valeria se vio al borde de un abismo emocional, sintiendo que su propio proceso de autodescubrimiento podría tener repercusiones inesperadas en su vida profesional. Fue entonces que recibió un mensaje inesperado de su madre, sugiriendo una cena para seguir conversando sobre el pasado. La invitación conspiró en su mente, llenando su interior de emociones acumuladas. «Si no enfrento mi verdad completa, ¿qué tipo de médico seré para los demás?», reconoció, mientras la luz de la bandeja de entrada parpadeaba, prometiendo una conversación más profunda. Con la incertidumbre a la vuelta de la esquina, Valeria se preparó para lo que podría ser el enfrentamiento más profundo de su vida. ¿Podría armonizar todo lo que había aprendido a nivel emocional y profesional, o el abismo entre ambos mundos la dejaría atrapada en su propia vulnerabilidad? El sonido del tenedor contra el plato resonaba en el pequeño restaurante donde Valeria había acordado encontrarse con su madre. La luz cálida se filtraba a través de las ventanas, pero Valeria sentía la presión en su pecho como si el ambiente se volviera hostil. Sus pensamientos giraban en torno a lo que significaba abrirse a su madre, con quien había compartido tantas expectativas no dichas. El momento esperado llegó cuando su madre, con un aire de incertidumbre, rompió el silencio. «He notado que estás diferente, Valeria. Tal vez estés enfrentando cosas que nunca discutimos», dijo, su voz salpicada de cuidado maternal. Esa simple afirmación fue como una confirmó sus temores ocultos, transformando la atmósfera en un campo de batalla emocional. Valeria sintió que el nudo en su garganta crecía. No solo necesitaba compartir su proceso, sino también enfrentar las expectativas que su madre había proyectado sobre ella durante años.
A veces más que su terapeuta, su madre era un espejo de sus propias inseguridades. Con un hilo de valentía, Valeria decidió articular sus pensamientos. No ha sido fácil para mí. Estoy en un proceso de descubrir quién soy realmente, sin las etiquetas que todos han impuesto. Las palabras se deslizaron como si fueran un leve susurro, pero Valeria sabía que habían tenido un impacto. La mirada de su madre cambió, de la sorpresa a una comprensión cautelosa. ¿Temes que no te acepte?, preguntó, franqueando el muro invisible que por tanto tiempo las separaba. Fue un cuestionamiento punzante, y Valeria supo que enfrentaba el núcleo de su conflicto interno. La conversación se volvió a abrir, y Valeria empezó a compartir las luchas que había estado enfrentando en su práctica. A veces me siento más vulnerabilizada al abrirme con mis pacientes. Me pregunto si estoy entregando demasiado de mí. Cada frase liberada era un ladrillo menos en la estructura que había construido para protegerse. La estrategia de Valeria de ser más auténtica en su terapia se estaba gestando frente a ella. Era un dilema. Si dejaba que su voz se escuchara, ¿perdería parte de su profesionalismo? Sin embargo, en la sinceridad de su conversación, comenzó a darse cuenta de que la conexión humana requería apertura. La vulnerabilidad puede ser liberadora, pero también aterradora. Me estoy arriesgando, y no estoy segura de si es lo correcto. El silencio se instaló brevemente mientras su madre absorbía esta realidad. Valeria miró a su alrededor, notando cómo aquel ambiente anteriormente acogedor se había transformado en un espacio donde la verdad empezaba a filtrarse. Nunca quise que te sintieras presionada a ser perfecta, Valeria. Eres suficiente tal como eres, afirmó su madre, con un énfasis que resonó con ternura. Ese momento hizo eco en el interior de Valeria, desestabilizando sus anteriores creencias sobre lo que significaba ser fuerte. Sin órdenes ni juicios, su madre abría la puerta a un entendimiento más profundo, y por un instante, todo parecía posible. Mientras salían del restaurante, Valeria sintió que había desbordado una parte de su propia verdad, y aunque no había concluido su proceso, sabía que había dado un paso significativo. La sensación de ligereza despertó en ella una percepción renovada sobre su vínculo con la vulnerabilidad. En su camino de regreso, su mente giraba encadenando cada observación y cada palabra compartida. Si mi madre puede aceptarme así, ¿qué tal si también permito a mis pacientes aceptar su propia autenticidad?, pensó, planteándose cómo podía continuar este viaje en su práctica diaria. Al llegar a casa, anhelaba escribir todo lo que había experimentado esa tarde. Pero, en lugar de eso, un nuevo paciente, un joven llamado Lucas, la estaba esperando con una historia hitada de traumas que, de forma inquietante, resonaban con los suyos propios. La confrontación con su autenticidad estaba lejos de terminar. De hecho, estaba a punto de intensificarse. Con el papel en blanco ante ella, sabiendo que sus próximas decisiones podrían desvelar verdades aún más complejas, Valeria se sintió lista para una nueva batalla. La verdadera pregunta era, ¿podría afrontar no solo la historia de Lucas, sino también las sombras de su propia vulnerabilidad? Valeria respiraba hondo mientras se preparaba para la sesión con Lucas. Sabía que este joven cargaba consigo un trasfondo de dolor que podía conectarse con su propia lucha. La puerta se abrió y el silencio se quebró con el sonido de sus pasos. Lucas entró con una actitud defensiva, su mirada esquiva y duda evidente. Sin embargo, Valeria se sintió capaz de enfrentar su propia vulnerabilidad. Sabía que su fortaleza personal podía proporcionarle una nueva perspectiva. «Estoy aquí para escucharte, Lucas», le dijo con una voz serena. «No tienes que compartir más de lo que desees. Pero si te sientes cómodo, podemos comenzar a explorar lo que sientes». La apertura en su tono no solo buscaba aliviar la ansiedad de Lucas, sino también establecer un espacio donde ambos pudieran descubrir sus verdades sin miedo al juicio. Valeria pensaba en cómo había crecido, en cómo había aprendido a confrontar lo desconocido. A medida que avanzaba la conversación, Lucas comenzó a abrirse, relatando su historia de pérdidas y traumas. Con cada palabra, Valeria sentía que recordaba sus propias heridas,
cada trozo de su vida que había integrado en su autenticidad profesional. La relación que estaba construyendo con Lucas resonaba con la que había empezado a cultivar con su madre. Era un acto de reciprocidad, un viaje compartido donde ambos se vulneraban a través de la honestidad. Facilitando el diálogo, Valeria se sintió más segura. A veces yo también me siento perdida en mi camino, especialmente cuando las expectativas de los demás son abrumadoras. Lucas levantó la mirada, sorprendido por la fragilidad que Valeria mostró. Quizás al compartir duelos la conexión se volvía más auténtica. Ella se percató de que su propio viaje de autodescubrimiento tenía una validez poderosa en el proceso terapéutico. Mientras la sesión avanzaba, Valeria se dio cuenta de que el escenario que se había creado no solo servía para sanar a su paciente, sino también a ella misma. Lucas se dio cuenta de que no estaba solo y que tenía la capacidad de construir desde su vulnerabilidad. Al final de la sesión, Lucas dejó el consultorio con lágrimas en los ojos, pero también con una chispa de esperanza. Sabía que el camino sería difícil, pero había encontrado en Valeria un espacio donde podía ser auténtico. A medida que la semana avanzaba, la transformación de Valeria se hizo palpable no solo en su práctica, sino también en su vida personal. Había comenzado a integrar los aprendizajes de su relación con Lucas a su dinámica con su madre. Se preguntaba cómo podrían continuar construyendo puentes entre las expectativas y sus realidades. Un día, mientras se sentaba a cenar con su madre nuevamente, Valeria decidió abrir el diálogo sobre su experiencia reciente. He estado trabajando con un paciente que se enfrenta a su propia vulnerabilidad, comenzó. Me ha hecho darme cuenta de cuánto me he aferrado a mis miedos y expectativas en nuestras dinámicas. Su madre escuchó con un interés renovado. Aquella conexión más profunda que estaban cultivando le brindaba a Valeria un sentido de propósito. Era un trabajo en progreso, pero ahora había un aire de honestidad que resonaba en la sala. Si puedes ser vulnerable con tus pacientes, creo que podría ser liberador para nosotras también, ¿no crees? Valeria sugirió, desafiando el antiguo patrón de silencio. La respuesta de su madre sorprendió a Valeria. Quizás tienes razón. Tal vez he sido quien te ha presionado a cumplir con un ideal que nunca he cuestionado. El diálogo se tornó en un intercambio renovador, donde ambas comenzaron a deconstruir sus expectativas. Valeria entendía que este progreso era también un crecimiento compartido, donde su madre se había puesto al día en su propio proceso de autoaceptación. Días después, durante otra consulta con Lucas, Valeria decidió hacer de su autenticidad una práctica constante. Una vez te dije que no había necesidad de ser perfecto, compartió mientras seguían indagando en sus emociones. Esa vez, Lucas asintió con un semblante más tranquilo. A veces, siento que soy un fracaso, pero me doy cuenta de que cada paso que doy puede ser una oportunidad de aprendizaje, murmuró. Esa conexión inefable, la que ambos habían estado construyendo, se transformó en su mayor fortaleza. Así, Valeria comenzó a entender que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino una herramienta poderosa capaz de construir confianza y humanidad. La sensación de satisfacción y realización llenó su corazón. Existía poder en convertirse en quien realmente era. Finalmente, en una tarde al regresar a casa, Valeria recibió un mensaje de su madre. Estoy pensando en preparar la cena para nosotras. Hay mucho de qué hablar y la verdad es que estoy dispuesta a escuchar. Le escribió. Con una sonrisa, Valeria dejó de lado su ansiedad. Había llegado a un punto en su vida donde la conexión auténtica había dejado de ser solo un sueño. Ahora era una realidad palpable. Su viaje hacia la autenticidad no había terminado. Pero estaba claro que cada elección que había tomado, cada conversación valiente, la había llevado hacia un lugar de aceptación. Valeria se dio cuenta de que había conquistado un cambio significativo. Había probado que su camino se basaba en el amor, la comprensión y una valentía renovada. Mientras se sentaba a cenar, se sintió realizada por primera vez. No era solo una médico, sino una mujer que había encontrado su voz, su identidad,
y estaba lista para seguir explorando quién era. Las conversaciones entre madre e hija comenzaron a fluir con libertad, cada una marcada por la revelación y el entendimiento. Y así, Valeria, ahora firme en su autenticidad, se dispuso a seguir ayudando a otros a encontrar su propio camino. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que hemos preparado para ustedes. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y dar a conocer estas historias de superación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final inesperado. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo Valeria transformó su vida.